Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Tenemos aquí al doctor Carmelo Vizcarra, del centro Schweitze. Cuesta estas palabras para mí. Bien, y nos va a hacer una exposición fantástica porque él lleva un montón de años en este trabajo, es de los médicos que empezaron hace mucho tiempo, ya traspasó esa línea hacia ese mundo que siempre estamos hablando perceptivo, y ahora pues es más fácil poder encontrar gente pues como nosotros, que podemos intercambiar opiniones, y él nos va a hacer una fantástica exposición de como un resumen de todo lo que ha significado ese camino hasta ahora. Por suerte está bien acompañado y tiene un equipo fantástico en el cual está no solo aplicando ya técnicas de hace muchos años, sino que va incorporando nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer para ayudar en esa evolución al paciente. Con todos vosotros, doctor Carmelo Vizcarra. Gracias. Arratsaldeon denori, eskerrik asko etortzeagaitik. Buenas tardes a todos. No os preocupéis que voy a dar en castellano la charla. Me has asustado. Buenas tardes y por haber cambiado la hora del té o la hora de la siesta. Bueno, pues la exposición es Camino de Autocuración, que es lo que podemos hacer cada uno de nosotros por nuestro proceso de curación. La palabra curar viene del latín curare, y curare significa cuidar. La propuesta de tipo de medicina integrativa, medicina higienista, medicina naturista, medicina hacia la completitud del ser humano, la propuesta siempre es cuidarnos para curarnos. La salud es algo que se conquista, no es algo que nos regalan, no es algo que se puede comprar en una botica, en una farmacia, es algo que yo pongo en marcha para el proceso de curación. Pero eso ya lo decían en el templo de Delfos, en la Grecia antigua, ponía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Ese conócete a ti mismo que hace que nosotros como seres humanos hemos venido a la Tierra a dar un tono, a dar una música, a dar un color. Y si no damos esa música, ese tono, ese color, enfermamos. Hemos venido a servir, hemos venido a ayudar. Ese dicho que a veces decimos vive y deja vivir, es un dicho del pasado. En este momento podríamos decir vive y ayuda a vivir. Y ayudar es disfrutando, no salvando, como a veces lo hacemos los médicos. Intentamos salvar a los demás y en el intento nos arruinamos nosotros mismos, ¿no? Y entonces, incluso de esa manera aparece el sanador herido, que era Quirón, ¿no? Quirón era medio centauro, medio ser humano. Y entonces Zeus, el dios del Olimpo, tenía celos de un ser que tenía toda la potencia del animal y toda la potencia del ser humano. Entonces, ante esos celos, Zeus hirió de muerte a Quirón. Entonces Quirón tuvo que desarrollar todas las grandes capacidades de curación y en principio de autocuración. Y ahí se empezó a curar a sí mismo. O sea, nadie nos puede curar desde fuera. ¿Qué más quisiéramos los médicos que tener poder de curación? La curación es algo que está inherente al organismo vivo, en armonía con el pequeño universo, el microcosmos, o con el macrocosmos, que es el universo exterior. Como decía Hermes Trismegistro, así como es arriba, es abajo. Así como es abajo, es arriba. De alguna manera nosotros hemos incorporado como órganos, esto es una idea desde la medicina antroposófica, antropos, ser humano, Sofía, la diosa de la sabiduría, la diosa del conocimiento. Nosotros hemos interiorizado como órganos los mismos procesos que en la naturaleza hay como minerales, como plantas, como animales, como planetas, como sistemas solares, como galaxias. De alguna manera, como alguien decía, somos polvo de estrellas, que es mucho mejor ser polvo de estrellas que estar hecho polvo. Que me imagino que por eso habéis venido algunos, por lo menos algunos, a oír esta charla, ¿no?
Y bueno, pues la idea es, aunque a mí me gusta decir que somos más agua, el organismo humano en un 70% es agua. Y puede parecer casualidad, pero no lo es sincronicidad. Es los mismos sistemas que hay en el exterior incorporados en el ser humano. Y el 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierto de agua. Y nosotros somos agua. Y no tenemos líquidos, somos organismo acuoso. Y el organismo acuoso está regido por el hígado. Es el hígado el que da vida a ese organismo acuoso, que más allá de los líquidos le porta vitalidad. El hígado es decimos, la planta dentro de mí. Tú al hígado le quitas un trozo y puede crecer. Le vuelves a cortar y vuelve a crecer. Eso solamente lo pueden hacer ciertas plantas o los animales un poco menos evolucionados, por llamarle de alguna manera. Le cortas a la lagartija, esos juegos que nos gustaba mucho de niños, ¿no? Cortarle la cola a ver si le crecía, ¿no? Y poco a poco, pues a esa lagartija que veías al de unos días le seguía creciendo. En cambio, el sistema neurosensorial, que llamamos dentro de lo que es la medicina antroposófica, el sistema neurosensorial es el que capta el mundo, pero para captar el mundo ha perdido vitalidad. Para percibir el mundo con nitidez, desde ese ángulo que decían los antiguos, desde el águila, para percibir lo que es, no lo que pienso, lo que imagino y lo que creo que es, entonces pierde vitalidad. La vitalidad está en la zona inferior, la voluntad está en la zona inferior, la conciencia está en la zona superior, aunque para mí la conciencia no está en el cerebro. El cerebro es como la televisión, que recoge las imágenes que vienen de fuera y nos transmite. De alguna manera el cerebro recoge las imágenes del cuerpo mental o del yo o de la conciencia o del cuerpo causal, como decían antiguamente, del cuerpo de las causas, y nos transmite a nosotros. Los antiguos decían, con toda la profundidad de este sistema de curación, que haya verdad en el pensar, belleza en el sentir y bondad en el hacer. O sea, V, que es justo lo contrario de BBV. Que la belleza, la verdad y la bondad, pues a veces faltan, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es importante que mi mente entre en quietud, no en inquietud, no en la globalización de la idiotez que nos están ahora creando, ¿no? O sea, de alguna manera venimos al mundo y nos están globalizando, pero lo primero que han globalizado es el dinero y la idiotez. Entonces podéis elegir cuál de los dos, pero bueno, si veis mucha televisión vais a la segunda parte. Este es un sistema que surge de Mercurio. Mercurio es el dios del sanador, de los médicos. Mercurio es el que intercambia, de ahí viene mercado, donde se intercambian las cosas. Mercurio en medicina, para los antiguos alquimistas, para los espagiristas, para los de medicina antroposófica, para los homeópatas, Mercurio pone en movimiento algo que está estancado. Cuando das Mercurio se pone en movimiento. Ahora, ¿hacia dónde va? Eso es casi impredecible a veces, ¿no? Pero algo que está estancado, el pensamiento obsesivo, que la persona que tiene dudas, que no sabe qué hacer con su vida, le das pues una pequeña planta que muchos conoceréis, que es la Kalanchoe, que es el Bryophyllum mercurio occultum, y aquello se pone en movimiento. Entonces la persona ya no está tanto en la mente pensante, en la mente de mente, está más allá de la mente de mente, está en la imaginación, en la inspiración y en la intuición. Esas tres son las grandes capacidades a desarrollar por el ser humano. La mente inquietud, posibilita otros desarrollos. Mercurio era el sanador, Mercurio era el dios de los médicos, el dios de los mercaderes y el dios de los ladrones, porque todos ponen en movimiento las cosas. Yo personalmente espero mantenerme en el primer grupo. Por lo menos al tercero no quiero llegar, ya hay bastantes. Hasta para los vegetarianos es que casi nos tenemos que comer a todos los chorizos que salen por la tele. Es que ya no puede ser vegetariano. Uno no puede ser vegetariano ni aunque lo quiera, claro. Todo está en contra. De todas maneras, tener en cuenta que vegetariano no viene de vegetal. Eso es un error. En 1840 y tantos, creo que en 45 o 48, la primera sociedad vegetariana del mundo, que se creó en Londres,
elegí una palabra que se llama vegetus, en latín vegetus, que significa vigoroso, fuerte y con vitalidad. Eso significa vegetariano, no viene de vegetal. Es un error, porque a veces no sabemos de dónde viene, creemos que vegetariano es de comer vegetales. No, vegetariano viene de una persona que vive en su salud, en su expresión de la vida, y a partir de ahí se va curando. Los antiguos decían que en el equilibrio entre la vaca o el toro del metabolismo, el león o la leona de los sentimientos y el águila de la conciencia. Esos tres sistemas hay que equilibrar. La capacidad de estar estando de la vaca, la capacidad de sentir, emocionarse y relacionarse afectivamente del león, y la capacidad de ver del águila. De ver lo que es, no de ver lo que yo espero ver, no ver lo que creo ver o lo que supongo ver, sino ver lo que es lo difícil, ¿no? Pero claro, estamos en una sociedad donde la mayoría somos neuróticos, o sea, nos hemos puesto más allá del temperamento con el que nosotros nacimos, con la impronta con la que venimos al mundo, nos hemos puesto un personaje que es para defendernos del mundo. La palabra personaje viene de personare, que era cuando los antiguos, en el teatro, los antiguos artistas de teatro, aquella voz que pasaba a través de la máscara, ya sabéis que interpretaban los hombres, porque las mujeres no podían interpretar, pero además interpretaban con una máscara. Personare era la voz que pasaba a través de esa máscara, y ese es el personaje. Es aquello que adquiero para defenderme del mundo. Entonces, pues unos cuantos hemos elegido el personaje de ser neuróticos, otros han elegido el personaje de ser psicóticos. Ahora, también el psicótico muchas veces no está manifestando su problema, está manifestando el problema familiar, laboral, social en el que está inmerso. A veces las personas más sensibles, las personas más conscientes, las personas con menos mecanismos de defensa son las que manifiestan su enfermedad física, emocional, mental, profundamente. Yo tuve la gran suerte de conocer en 1986 a Pierre Weil en Brasil, en la Universidad da Paz en Brasilia, y él hablaba sobre todo de la patología, de otra patología nueva, que es la patología más moderna en estos momentos. Él le llamaba a la patología de la normalidad, le llamaba normosis. Me encantó la palabra normosis. Ya no es neurosis, no es psicosis, sino ya eres normal, o sea, eres normótico. También, claro, como alguien decía, un neurótico es el que se hace castillos en el aire, un psicótico es el que vive en el castillo, y el psiquiatra es el que cobra el alquiler. Claro, los médicos vivimos de vuestras enfermedades, ¿no? O los terapeutas o los sanadores. Muchos de nosotros vivimos gracias a que los demás se enferman. Sería un sistema más sano y más saludable como el sistema chino, donde los médicos cobraban cuando la persona se encontraba sana, y cuando acababa enfermo ya no le pagaba. Pues es más lógico, o sea, yo estoy sano y gracias a tus recomendaciones y a tus tratamientos preventivos estoy sano, pero cuando dejo de estar sano y estoy enfermo, pues al final ya no te voy a pagar. Pues si fuera este sistema, verdaderamente tendríamos que hacer uno de los métodos que yo más conozco, para mí el método fisiológicamente y a otros niveles también profundamente curativo, que es el ayuno. Entonces muchos médicos tendríamos que ayunar, pero por narices, no porque fuera bueno, sino porque no nos daba ni para comer, ¿no? En el año 1980, cuando yo conocí la medicina higienista, que es Higeia, la diosa griega del arte de curar, y a través del arte de vivir llegar al arte de curar, yo puse en Durango, yo soy de Durango, de Vizcaya, y puse médico higienista, ¿no? Claro, cuando venían a la consulta, pues venía una persona a la consulta, a la semana. Cuando había masificación, pues dos. O sea, la primera que había venido y la segunda que le había engañado. Y entonces, claro, yo tuve que ver con lo del ayuno, me había venido fenomenal. Porque, claro, ¿dónde va a nacer uno para hablar del ayuno? Pues podía haber nacido en Etiopía, que está más, o en Brasil,
Claro, nace donde está el Basque Culinary Center, o sea, donde está la cátedra de la gastronomía a nivel mundial. O sea, hablar del ayuno entre los pinchos de Donosti. Bueno, pues hay un tiempo, como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para comer y hay un tiempo para no comer. Y esto es un poco. Sobre todo para no comernos el coco, que es lo que más nos comemos. A mí me gusta decir que incluso a los que no son vegetarianos, que siempre hay una fruta que nos comemos mucho, y es comernos el coco. Es la fruta más comestible. En el siglo X había una escuela que se llama la Escuela de Salerno. La Escuela de Salerno es la escuela médica más importante en Europa. La Escuela de Salerno dice este dicho tan bonito: si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas: mente alegre, descanso y alimentación moderada. Esto es el proceso de curación. Yo estoy curándome cuando estoy en armonía conmigo y en armonía con el infinito. Los médicos antiguos, cuando una persona estaba enferma, no se quedaban en el aliviar los síntomas, sino ayudaban a la persona, acompañaban a la persona mientras ella se iba armonizando con el sistema en el que vivía, porque muchas veces el sistema enfermo es difícil en un sistema enfermo es difícil que te mantengas en salud. En un mundo esquizofrénico, no estar esquizofrénico, o sea, esquizos dividido y frenos mente, es difícil, porque a veces los que tienen la mente más dividida son los que suben más arriba, ¿no? Y son los que nos mandan a nosotros abajo. Pero bueno, ahora parece que algo está cambiando. Y después de esta charla, pues espero que algunas cositas cambien también. 3 paradigmas a la humanidad, 3 grandes sistemas o formas de ver. Luchar contra la enfermedad, ver algo como negativo, algo que viene de fuera, algo que viene porque Dios lo ha querido, porque tú has tenido mala suerte, o porque tú tienes la edad, o porque has tenido una herencia mala. Tu vecino ha tenido una herencia de 5 chalés allí en la costa barcelonesa, que venís muchos de allá, y 3 Jaguar o 3 Jaguar. Pero tú mira, por lo menos has tenido la pedrea, has tenido la suerte de heredar un asma. Tía, por lo menos no te quejes. Mira, por lo menos está repartido esto de... A todos nos llega algo, a algunos son los chalés y a otros las enfermedades. Pero claro, la enfermedad no viene a fastidiarnos, la enfermedad viene a hacernos conscientes. Viene a hacernos conscientes de nuestras sombras, de aquello que no queremos ver, de aquello que no me quiero identificar, aquello que no quiero ver en mi interior. Lo llamó Jung la sombra. Y la sombra a veces, cuando más luz tienes, más sombra tienes. Más sombra ves, mejor dicho, porque tienes la misma. Entonces, si tú pones una bombilla de 25 vatios y pones la mano, la sombra no es mucha. Pon una bombilla de 500 vatios y pon la mano y verás que la sombra es mucho mayor. Entonces, bueno, aceptar la sombra y vivir la sombra también es bueno. Porque si yo acepto la sombra, entiendo que también el otro tiene sombra. Porque, entre otras cosas, vivimos en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra, la mitad está la sombra. Y la otra mitad no sale de la sombra. Y además asombra que los que más sombra tienen son los que más mandan. Esto es incomprensible, ¿no? Entonces, el otro paradigma es prevenir la enfermedad. Es un paso, prevenir la enfermedad. Vamos hacia prevenir la enfermedad, vamos a hacer ciertas cosas que puedan prevenir. Claro, la prevención de la enfermedad muchas veces se vuelve en una medicación, en vacunas, en antibióticos, en analgésicos, en antiinflamatorios, antivida, anti todo. En vez de a favor, anti. Y claro, tú tienes unas defensas en el cuerpo que tienen que luchar contra los microbios, porque los microbios son malos, las bacterias son malas y hay que destruirlas. Pero es que, ¿a dónde vamos? Si no hubiera bacterias, no existiría vida. Lo que tenemos que es limpiar el terreno, no convertirnos en cazadores de microbios. Tú limpias el terreno y ya los gérmenes no pueden germinar, porque un germen solamente puede germinar cuando las condiciones son adecuadas para ello. Y cuando a ti te falta algo, porque el ser humano al nacer somos de los seres más incompletos que nacen en el planeta Tierra, hay pocos seres, quizás el canguro, y pocos más. Cualquier animal, un caballo, una oveja, un perro,
en cuanto nace, en unos cuantos minutos se pone de pie y conquista el espacio, la primera gran conquista. Esas 3 grandes conquistas de caminar erguido, de andar, de hablar y de pensar, que son cada uno de los 3 primeros años. Los animales lo completan al principio, en unos minutos. Nosotros, para poner en marcha esa capacidad de andar, tiene que pasar al menos un año. El ser humano es el ser humano muy incompleto, pero en esa incompletitud tiene gran posibilidad de completarse, de organizarse. En Vizcaya, en euskera, a curar decimos osatu. Y osotu, o osoa, es algo que está completo, viene de la misma raíz. Osatu y osoa viene de la misma raíz. O sea, para completar algo, para curar algo hay que completar. Y entonces llegamos a ese equipo que habla de salud, porque claro, nosotros, yo medio año, también media vida, me iba a salir así, trabajo en Navarra, y en Navarra hasta el equipo de fútbol habla de salud. Para los que no sois de Euskal Herria, Osasuna significa salud. Pero yo creo que está a punto de bajar a segunda o a tercera, no sé. Más que salud está en la UCI. Y el tercer paradigma es, todos los que estamos aquí, creo que abogamos por el tercer paradigma, favorecer la salud, hacer una educación para la salud, hacer una intención, una motivación para la salud. El médico del futuro no será el que cure a la enfermedad. ¿Qué más quisiéramos los médicos que tener esa capacidad? Esa capacidad es inherente al organismo biológico cuando está en consonancia en su físico, en su etérico, en su emoción y en su mente pensante con todo el universo que nos rodea. Entonces la curación es otro proceso totalmente diferente. Es completar, es conseguir aquello que me falta. El tercer paradigma, especialmente entre los dioses del Olimpo, está favorecido por Igeia. Igeia o Igea era la diosa griega del arte de curar. En el Olimpo, de los dioses de la medicina, de la salud en Egipto, iba a decir, pero no es Egipto. En Grecia. Ya veo que estáis atentos. Esto de vez en cuando lo hago para ver si estáis atentos. Entonces, en Grecia estaba Asclepio, que era el dios de la medicina, el dios de la intervención, el dios de la medicación. Estaba Asclepio, que luego fue Esculapio entre los latinos. Estaba Panacea, que era la parte femenina, acogedora, acompañante, que necesitamos en toda enfermedad cuando nos sentimos más que nada vulnerables. Y panacea es una palabra que todavía la utilizamos, ¿no? Y estaba en la tercera, que era también la femenina, que era Igeia o Igea. Igeia era el arte de curar a través del arte de vivir, de donde viene la medicina higienista que yo practico, porque en 1823 un médico que se llama Jennings, que era médico, y médico además, ¿no? Esto es un dicho que muchas veces en nuestro centro de salud, cuando nos llaman, ¿y usted es médico? Y claro, le respondo, sí. La segunda pregunta ya sé cuál va a ser. ¿Médico? Siempre respondo, sí. No sé si se darán cuenta, pero... Claro, ¿qué va a hacer el médico más que acompañar? ¿Qué más quisiéramos que curar? Ningún médico puede hacerlo, o sea que si habéis venido a esta charla para que os diga cómo vais a curar, yo os daré herramientas que a mí me han servido y en ese proceso os puede ayudar en el proceso de curación, pero las herramientas las tenéis que trabajar vosotros y vosotras, ¿no? Jennings, en 1823, o sea, un médico, él empezó a ver que lo importante no era tratar la enfermedad o eliminar los síntomas de la enfermedad, sino era acompañar a la persona en el proceso de curación. El médico del futuro no será el que alivie los síntomas de la enfermedad, el médico del futuro será el que acompañe a la persona a descubrir todas sus grandes potencialidades de autocuración, que a veces están dormidos. Por eso todas las grandes culturas hablan del despertar y también del despertar de sanidad.
del despertar de sanidad, porque la sanidad todavía no es democrática. La política es un poco más democrática, la cultura o la pedagogía es un poco más democrática, pero el monolito de la sanidad es poco flexible, es muy dogmática todavía, es muy dogmática. Enseguida te obligan a... Este tema me saca ampollas, o sea, es como enseguida pueden obligar de alguna manera, incluso hay voces que dicen que obligatoria las vacunas. Yo digo, pues podían obligar también a cada 3 años, pues comprarnos un coche nuevo, porque un coche viejo es peligroso para los que conducen en otra dirección. O sea, que el Estado cada 3 años nos podía también obligar y subvencionar que cada 3 años cambiemos de coche. Bueno, no sé por qué he dicho esto, pero también de vez en cuando hay que salirse del guión y, como dicen los chamanes, romper la rutina de la salud para un poco volver otra vez hacia el proceso de salud. Igual que no hay muchas saludes, igual que cuando nosotros decimos que hay muchas enfermedades, verdaderamente en medicina higienista decimos que hay una enfermedad, y la enfermedad se manifiesta por unos síntomas según la edad, según la herencia, según si eres hombre o mujer, según en dónde trabajes, según muchas cosas, ¿no? Y entonces, de la misma manera que no hablamos de muchas saludes, no deberíamos de hablar de muchas enfermedades. La enfermedad siempre es un desequilibrio, siempre está diciendo algo que no vives, que no expresas y que no sacas al exterior. O sea, cuando alguien no dice por la palabra lo que siente o lo que piensa, lo dice su cuerpo por una constitución. En terapia bioenergética hablamos desde el rígido hasta el masoquista, en una constitución, a veces muy delgado y rígido, y otras veces masoquista en una contención muy grande, tremendamente grande, ¿no? Y entonces, siempre entre una y otra contención nos movemos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos el concepto de que la enfermedad va acompañada de síntomas, pero es que la mayor enfermedad es la que va acompañada sin síntomas. Sobre todo la enfermedad de no tener ganas de vivir. Cuando falta el entusiasmo y faltan las ganas de vivir, no hay curación posible. Como alguien decía, muchas personas mueren a los 40 y les entierran a los 85. O a los 90, si alguien tiene cerca de los 85. O a los 2, o a los 103. Hace poco a una mujer, me dijo una amiga enfermera, que le habían dicho, para que veáis hasta qué punto la sabiduría popular a veces va muy por delante de la ciencia, de la medicina. Una mujer de 103 años en Madrid le preguntaron, ¿y usted por qué cree que ha vivido tantos años? Y la mujer así respondió, porque yo no ceno por la noche. Eso está súper demostrado. Cuando a los animales le dejamos sin comer durante una temporada, estos viven más. A los seres humanos o vives más o se te hace más largo, pero verdaderamente no enfermamos por no comer, enfermamos sobre todo por comer, y sobre todo por comernos el coco, porque estamos ahí, No estamos en la mente consciente, sino en la mente demente. Y además no pensamos lo que queremos. Si ahora os dijera, vamos a estar en silencio 5 minutillos, y no vais a pensar en monos, porque el mono es un animal que se ha inventado, que no existe. ¿Alguien no ha pensado en monos? Pues no pensamos lo que queremos, sino muchas veces somos pensados por los pensamientos de las personas que nos rodean. Tenemos una antena que recoge muchas de las negatividades, de los procesos, de los sufrimientos, del dolor, Y de hecho, cuando un niño nace, el niño no es consciente mentalmente, no es sensitivo a nivel sentimientos, emociones y afectos, pero sí está en la capacidad de sensar, que es una palabra castellana, de sensar en el cuerpo. Esto es una palabra que se lo debo al bueno de Luis Pelayo, con el que aprendimos mucho del lenguaje corporal y de cómo a veces el cuerpo en su constitución habla de lo no hablado, ¿no? Sensar el cuerpo, porque por aquí entran muchas de las negatividades del exterior.
Cuando trabajamos en un hospital, cuando trabajamos con gente enferma, cuando alguien está agresivo en el exterior, mucha de esa negatividad entra por nuestras tripas. Por eso decimos, me remueve las tripas. Aunque también lo bonito, también lo sensible, también lo humano entra por las tripas. Porque decimos entrañable. Cuando decimos entrañable, hay alguien que le conocemos y dices que me parece entrañable. Dice, no nos damos cuenta que no estamos haciendo suposiciones desde la mente haciendo suposiciones, sino entrañable desde las tripas, desde las entrañas. Aquella persona centrada no es la persona que está en la cabeza. La palabra cabeza viene de caput, del latín caput, que significa el cabo. El cabo de una cuerda es la punta, no es el centro. El centro está en el ombligo, es la primera gran boca. Es la primera gran unión del ser humano con el vientre de la madre, lo hacemos por aquí. En la cabeza no está el centro, la persona centrada está aquí. Es como aquellos muñecos que antiguamente se llamaban tentempiés o tentetiesos, según la zona, y que por mucho que le tambaleares volvían a la posición inicial. La persona sana no es la que no enferma, sino es la que tiene quizás un poquito más de recursos para volver al equilibrio cuando ha enfermado. Ahora, también el concepto de enfermedad es un poco erróneo. Muchas veces decimos, alguien tiene un catarro, está enfermo, alguien es bronquítico, está enfermo, alguien tiene artritis reumatoide y está enferma. Y en cambio, alguien es egoísta, celoso, envidioso, competitivo, solamente se mira para su ombligo y si no tiene un síntoma, decimos, uy, qué sano está. Es un concepto erróneo totalmente, ¿no? Y además tener en cuenta que a través de la enfermedad también nos curamos. También ponemos en marcha qué es lo más importante hacia nosotros. ¿Cuántas veces llega una enfermedad y lo primero es lo más importante? No como antes. Antes eran los demás, era el trabajo, era hacer cosas y ahora lo más importante es ser yo. No es ser o tener, como decía Erich Fromm, otro de los grandes, ¿no? Lo importante no es tener, sino ser lo que soy. Y a veces tener una enfermedad te da posibilidades a ser tú, lo que tú más eres. Porque el ser humano ante la enfermedad es vulnerable, todos somos vulnerables, todos hemos pasado esa vulnerabilidad. Y si tú te entregas a esa vulnerabilidad, surge la fuerza de la vulnerabilidad. William Osler, un gran médico, patólogo, que era uno de los grandes médicos de la medicina, decía, los órganos lloran, las lágrimas que no lloran los ojos. Alexander Lowen, el de la terapia bioenergética, el de la técnica psicocorporal tan importante como es la bioenergética, decía, las lágrimas son como la lluvia de una tormenta, limpian el ambiente. Entonces a llorar, de vez en cuando a llorar. Que es lo que nos han dicho desde pequeñitos, ¿no? A mí lo que más me fastidiaba cuando era pequeñito y acompañaba a mi padre, a mi aitá, era el amigo típico que cuando yo quería conseguir algo de mi padre y lloraba para conseguir y no podía conseguirlo, el amigo este petardo, que yo sabía quién era además, y decía, los hombres no lloran. Y entonces tú te cortabas. O sea, ese es el problema del ser humano, que no podemos expresar lo que somos. Que en la escuela estudiamos mucho los ríos de América y las montañas de África. ¿Y qué hacer con nuestros sentimientos, emociones, afectos, relaciones humanas? ¿Qué hacemos con esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Esto no existe. Es como que la educación es ciencia, tecnología, aparatología, pero la educación humanista, humano, viene de humus. Humus es lo más vital, lo que hay en la tierra, lo que da vitalidad al organismo vivo, a todo lo que hay en el ser humano. Y humano es importante en el proceso de curación. Ola Ragnes, un psiquiatra noruego, discípulo de Wilhelm Reich, otro de los grandes, por supuesto, el bueno de Wilhelm Reich, que huyó de los nazis y se fue a Estados Unidos creyendo que iba a la tierra de la libertad. Y allí le dijeron, usted, señor, está vendiendo unos cajones que llama acumuladores de orgones sin licencia y a usted le vamos a meter a la cárcel. Y le metieron a la cárcel y allí se murió. Wilhelm Reich fue el primero que se dio cuenta que no es cuerpo, que no es mente, sino cuerpo-mente como una unidad. Y esto es lo que intentamos en el proceso de curación, cuerpo-mente como una unidad. Somos tierra, somos agua, somos aire y somos sol.
Somos 4 elementos y somos el destilado de los 4 elementos, de la tierra, del agua, del aire y del sol. Sin tierra y sin comer alimentos de la tierra puedo estar semanas. Y eso es una técnica, para mí la mayor curación, la más curativa de todas, que es el ayuno. ¿Qué hacen los niños y los animales cuando están enfermos? Pues muchas veces dejan de comer, porque en ese momento no es importante comer, masticar, absorber, asimilar, sino lo importante es limpiar, desintoxicar y reorganizar el organismo. Un cerrado por reparaciones, un pasar la ITV, eso es el ayuno. Entonces, una persona sin comer puede estar semanas, una persona sin beber días, una persona sin respirar, ¿cuántas horas? 5 minutos. Al de 5 minutos el cerebro, que es el órgano del cuerpo que más oxígeno consume en relación a su peso, da un electroencefalograma plano. Ese electroencefalograma plano que si hiciéramos ese electroencefalograma a muchos de nuestros políticos, pues nos daría igual de plano. Bueno, si hay algún político que me perdone, pero que se aguante. Y una persona sin sol ni millonésimas de segundo. Estamos ahí, tierra, organismo físico, agua, organismo acuoso, aire, organismo aéreo, calor, organismo calórico. Y somos esa estructuración, ¿no? Eso ya lo decía Empédocles, el gran sabio de Grecia antigua, lo decían los alquimistas, los espagiristas, ¿no? A mí me suele gustar decir que la medicina viene de los Medas, de Persia, y todavía se conocen, y los que sabéis de historia sabéis mucho de esto, las guerras médicas eran las guerras de los persas contra los helenos, contra los antiguos griegos, ¿no? Pues parecido del estilo que hoy, como de Alemania contra Grecia, más o menos de ese estilo. Pero entonces eran las guerras médicas, las guerras de los Medas. La medicina es la intervención, la medicación, que algo hay que hacer. Pero en aquel entonces muchos de los médicos griegos vivieron de otro país, que es Egipto. Decía Rudolf Steiner que nosotros estamos viviendo ahora o reviviendo cosas que se vivió en aquella época del antiguo Egipto. Y Rudolf Steiner para mí es algo que, bueno, él tenía ADSL con el mundo espiritual y dio muchísima información, como muchos de vosotros sabéis, ¿no? En el antiguo Egipto, en Kemia, Kemia significa el país de tierra negra, apareció las artes químicas, que eran las artes de curación, las artes de sanación, o sea, de sana acción. Esto no es etimología, es un juego de palabras, pero de alguna manera un espagirista que se llamaba Yavir le llama quemicina a las artes químicas. Podría estar bien llamado la quemicina, la quemia, Egipto, el arte de curar a través del arte de vivir. Nadie te va a curar si tú no haces todo lo posible por ir hacia el proceso de curación. Y estos son los 4 pilares para mí de curación: desintoxicar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente, despertar la conciencia. Y empezaría por lo más sutil de todas ellas: despertar la conciencia, aquietar la mente, armonizar las emociones, curar, desintoxicar, limpiar el organismo humano, curar el cuerpo. Y hemos venido a esto, hemos venido a hacer que el mundo a nuestro alrededor cada vez sea un poquito mejor. Porque si cada uno de nosotros nos curamos, eso se contagia mucho más que los contagios de los virus y las bacterias y los hongos. Verdaderamente el entusiasmo, las ganas de vivir se contagian mucho. Yo he visto personas con 88 años mucho más jóvenes que personas de 18, porque la juventud está en el estado de ánimo, que tienes dentro. Y eso no quita que no tengamos nubarrones oscuros en nuestra vida, ¿no? Hay un pequeño cuento de una anciana, que es una venerable anciana, que era siempre muy alegre, muy vital y con muchísima energía. Y a esa anciana le dicen: pero usted tendrá nubes oscuras en su vida, tendrá problemas y nubes oscuras en su vida. Y la anciana les dice: claro que sí, claro que sí. ¿De dónde caerían las benditas lluvias si no existieran nubes oscuras? Esa es la enfermedad. La enfermedad lleva conciencia a zonas que no somos conscientes. La enfermedad y el dolor
que lleva conciencia a la rodilla, te está diciendo que últimamente has engordado 20 kilos de más, que no haces nada de ejercicio, o que eres tan orgulloso o tan orgullosa que eres incapaz de echar la rodilla a tierra. Y esto es. Y lo que decía antes, que se me había olvidado. Ola Ragnes decía que todo terapeuta, yo diría que toda persona necesita las 3 H's. Humanidad, humildad y humor. Ola Ragnes, psiquiatra noruego, discípulo de Wilhelm Reich. Humanidad, porque viene de humus y todos venimos del mismo lugar y todos somos del mismo ser y todos somos pequeñas células en un ser, unas células como las del hígado, otras células como las del corazón, otras células como las del pulmón. De ahí qué hígados tienes. Cuando te dicen qué hígados tienes es porque eres célula del hígado y te vas completando con las demás células, ¿no? La humildad, pues es esa cosa tan sutil que cuando crees que eres humilde ya la has fastidiado. ¡Qué humilde soy! ¡Qué humilde estoy yo! Y ya la has fastidiado. Y el humor, bueno, el humor es buenísimo porque eso es mejor un buen humor que un tumor. Claro, hay un dicho popular, pero no lo voy a decir porque esto se está grabando, que en los sitios el tumor, pero eso, un humor. Los 4 humores decían los antiguos, ¿no? El colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Y somos esos 4 humores. A veces somos melancólicos, otras veces sanguíneos, otras veces flemáticos. Somos, y estamos ahí. Pero ser lo que soy, no ser lo que los demás esperan que sea. Porque eso es una enfermedad grave, gravísima. No es una frase mía, el copyright es de Osho, a quien algunos ya conocéis, OSHO. Un gran consciente, un gran ser humano consciente que vino a provocar con mucha conciencia, decía que la enfermedad del ser humano empieza cuando dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás esperan de mí. Ese desfase entre lo que yo haría y lo que yo verdaderamente hago, esto está enfermándome. Si yo quiero curarme, tengo que alinear lo que yo pienso con lo que yo siento, con lo que yo hago y con lo que yo expreso. Pero si en vez de alinear lo que yo pienso con lo que siento, con lo que hago, estoy alienado, no alineado, una pequeña dislexia de 2 letras, es hacer justo lo contrario de lo que tú quieres hacer. Porque entonces empiezas a hacer lo que los demás quieren que hagas tú, hasta que te llega una enfermedad. Y cuando te llega esa enfermedad, como una persona que está por aquí sentada la semana pasada que estuvo en nuestro centro, se dio cuenta que tenía que empezar a hacer su vida. Cuídate, cuidador, como dice Fidel Delgado, que estaba por ahí, que ayer lo oísteis en la charla. Yo digo cuido y no me descuido, o con placer, con placer. Y si no ayudamos a los demás con placer, en vez de estar ayudando, estamos salvando. Y en el salvar a los demás nos vamos a hundir nosotros mismos. De alguna manera, este es el ser humano. No solamente en la enfermedad transmitimos nuestro desequilibrio, sino también todo lo que hay a nuestro alrededor. Un niño pequeño de 3 años no está manifestando su propio desequilibrio en la enfermedad, está manifestando que el padre y la madre no se quieren, que están enfadados y que no se aguantan. Ante esa pelea, el miedo de ser abandonado, que es la angustia básica, la angustia del niño pequeño es la angustia al abandono, al ser abandonado y no ser querido, el niño deja de ser él y empieza a hacerse bueno. O sea, hacerse bueno quiere decir hacer todo lo que esperan de él. A mí cuando alguien viene a la consulta y me dice, no, este niño, este es buenísimo, me está hablando de un niño de 4 o 5 años, buenísimo, eso, todo lo que le digo lo hace. Digo, esto es lo más patológico, esto es la normosis, porque el niño no puede hacer todo lo que le dicen los padres, ¿qué más quisiéramos? Yo tengo ahora una niña que se llama Mayalen, de 4 años, y claro, yo quisiera que comiera vegetariano, ¿no? Pero claro,
también de vez en cuando le gustan los huevos, sobre todo el huevo Kinder. Espero que el día que pueda escuchar esta charla me dirá, jo, ahí está. Es que me dice además así, jo, ahí está. Bueno, pues de alguna manera somos producto de esto, somos como las muñecas rusas, las matriuscas, cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo emocional, conciencia y los 3 cuerpos superiores. Dicen las grandes tradiciones que son 7 cuerpos. Y ahora diréis, si con un cuerpo y no sé cómo cuidarlo, si tengo que cuidar 7 cuerpos, no sé por dónde empezar. Pero también dicen los antiguos que tenemos miles de años por delante. O sea, yo personalmente, tengo que decirlo así, yo tengo la sensación, la experiencia y la vivencia de que venimos antes de nacer y vamos a mucho más allá del morir. Porque verdaderamente morir es morir aquí. Antoni de Mello, a quien muchos de vosotros también le conoceréis, este es el ser humano perfecto que dijo Leonardo da Vinci, ¿no? Antoni de Mello dice que en un momento al maestro le dice, pero maestro, ¿verdaderamente hay vida después de la muerte? Y el maestro callado. Y dice el discípulo, este maestro debe estar sordo o no tiene el audífono, no ha comprado ¿cómo se llaman las tiendas de audífonos? Eso, no voy a hacer propagandas. Y le repito otra vez, maestro, ¿verdaderamente hay vida después de la muerte? Y el maestro, todo callado, en silencio, sigue meditando. Y a la tercera pregunta, el otro dice, este no se entera, es que este es consciente. Y le dice, maestro, ¿verdaderamente hay vida después de la muerte? Y el maestro le dice, lo importante no es si hay vida después de la muerte, lo importante es si hay vida antes de la muerte. Porque que ricasco, gracias.